Hola y bienvenido al canal nuevamente, Pedro Núñez Bautista, fundador de Cardio Advisory Group. Hoy quiero hablarles sobre los problemas primordiales que tienen que ver con los 5 pilares. Los 5 pilares que me refiero son los pilares necesarios para tú poder alcanzar cualquier meta, sueño o crecer o escalar una compañía hasta llevarla para poder venderla. Esos 5 pilares son la visión, planificación, estructura, sistema y ejecución. Ya que después que logramos implementar los 5 pilares, tienes tu negocio, tu carrera o tu vida ya arrancando y emprendiendo, llega entonces un séptimo pilar que son la triple R's. Son 3 R's que significa en inglés review, rinse and repeat. Significa refinar, repasar y repetir. Entonces, ya eso dicho, hoy quiero hablarles sobre cuáles son los problemas que tienen que ver con cada uno de esos pilares y el por qué si no identificamos estos problemas, no podemos avanzar y lograr aquello que nos estamos proponiendo alcanzar, ¿verdad? Por eso quería hacer este video. Ya con eso dicho, entonces vamos ahora a desglosar cada uno de los problemas por cada diferente pilar. Pilar número uno tiene que ver con la visión, ¿ok? Eh, los problemas primordiales con la visión son tres. El número uno es básicamente que las personas no saben qué quieren realmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Ellos confunden metas con visión o sus objetivos, ¿verdad? Que tienen son dispersos. ¿Y a qué me refiero eso? Es que no tienen un norte claro hacia dónde voy. Y por eso, a no tener un norte claro, sus decisiones no tienen una guía y se le hace difícil poder alcanzarla. Ese es el problema número uno de la visión, del pilar de la visión. El problema número dos es que la visión cambia constantemente cada vez que hay una crisis. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de los seres humanos somos emocionales. Entonces, cuando tú permites que en tu negocio o en lo personal, cuando tienes tu visión, que tú vas hacia un lugar, pero cuando sucede algo, un problema, un obstáculo, cualquier cosa que te haga sentir emocionadamente mal o dysfunctional, básicamente decides o optas por cambiar y buscar algo más fácil porque te lo ves muy complicado. Ese es el problema número dos. Problema número tres. El problema número tres tiene que ver que la visión que tienen en su cabeza no pueden comunicarla ni a su equipo, ni al cliente, ni mucho menos ellos mismos, porque ellos entienden, tienen una idea, como dije en un video anteriormente, tienen una idea, pero esa idea no la ponen en papel. Y al no ponerla en papel, entonces no podemos desarrollarla para poder analizarla, a ver si es válida. En otro video que tengo planeado hacer la semana que viene, voy a coger y voy a hacer un video sobre eso, ¿verdad? Cómo validar tu idea antes de tu arrancar en un negocio o en emprender en algo. Esos son los tres problemas principales con el pilar número uno, que es la visión. Nuevamente, el problema principal es no saben qué quieren realmente, ¿verdad? They're all over the place, número uno. Número dos, su visión cambia cada vez que hay una crisis. Algo emocional afecta su diario vivir y ellos dicen, no, esto está muy difícil, vamos a cambiarlo para algo más fácil, pero eso algo más fácil no te va a dar el mismo resultado. Y por último, su visión no se puede comunicar ni a su equipo, ni a ellos mismos, ni a su cliente. Y si eso es así, no va para ningún lado. Esos son los tres problemas principales con el pilar de la visión. El segundo pilar tiene que ver con planificación. ¿Cuáles son los tres problemas principales con la planificación? Número uno, el problema número uno es que la planificación se convierte en un loop dando vuelta y no ejecutas. ¿A qué me refiero? Muchas personas quieren hacer algo, quieren planificar, quieren hacer un plan, pero el plan que en su cabeza, como ellos lo idealizan, tiene que ser perfecto. Entonces, por buscar la perfección, nunca ejecutan y se mantienen en un círculo vicioso que no les permite avanzar. Ese es el problema número uno, ¿verdad? El problema número 2 es que no saben traducir, esa visión con prioridades concretas, ¿ok? Ellos tienen la visión, la idea de cómo hacerlo, pero entonces cuando llega a planificación, no saben cómo ponerle la prioridad a qué hacer primero y el orden en cómo la van a hacer. Y cuando eso ocurre, entonces,
ninguna ninguna de estas prioridades se alinea con las metas que hay que hacer en el día a día, semana por semana, mes por mes. ¿Ok? Entonces, si eso no funciona de esa manera como un sistema, no va a haber progreso. Problema número tres. El problema número tres es que sus planes no tienen ni sobreviven el primer obstáculo y no tienen contingencia, un plan de contingencia. eh, Ellos arrancan sin saber cuáles son los diferentes escenarios que pueden ocurrir. Entonces, el momento que sucede algo, boom, estalla la bomba, ahí cambia todo. Se cancela, se elimina, se hace, whatever. Sucede algo que básicamente el 99%, 95% de las personas no logran lo que quieren a llegar a hacer por eso. Porque cada vez que se le pone la piña agria, vamos a decir así, salen corriendo, ¿me entiendes? Hablamos sobre visión, el segundo pilar, planificación. Estos son muy importantes que escuchen los problemas principales porque si tú vas a hacer un negocio y tú escuchas este video y escribes cada uno de los problemas principales por pilares y tú haces todo lo necesario para crear un escenario donde tú tienes ya previsto cada uno de los problemas que estamos acá y cómo resolverlo, el éxito es casi garantizado, ¿ok? Vamos ahora con el pilar número 3. El pilar número 3 es estructura. Cuando nos referimos a estructura, el problema principal que hay con la estructura es cuando los negocios pequeños, el dueño lo hace todo. Cuando el dueño lo hace todo, todo depende del dueño. Eso es un problema tremendo, porque eso básicamente, como le digo en inglés, single point of failure. Es un punto de fallo, de fracaso, donde la cabeza del dueño, si él no existe, si lo choca un carro, si se enferma, lo que sea, el negocio se va. Y eso no puede ser así. Ese es el problema principal en la estructura. Segundo problema, no hay roles, no hay responsabilidades designadas. Todos los empleados, todo el mundo hace de todo, ¿verdad que sí? Entonces, en los negocios pequeños es un problema grande porque cuando eso existe, entonces no hay manera de cómo tú de medir progreso, no hay una coordinación. Si usted mira un equipo de fútbol americano, cada jugador tiene una posición, un rol, ¿verdad? Una tarea. Y cada uno ejecuta en su función, en su tarea que le permite al equipo ganar el partido o el campeonato. En los negocios es la misma cosa. Le voy a hacer un ejemplo acá para que tengan una idea. Cuando tú eres dueño de una empresa o negocio, cuando tú ves el onigrama, el org chart, ¿verdad? De la compañía, tú eres el visionario, estás aquí arriba. Entonces, tú eres el visionario aquí arriba, de visionario viene un integrador, es tu mano derecha. En muchos negocios pequeños, el visionario y el integrador es la misma persona, el mismo dueño. Pero entonces de ahí tú bajas, entonces tienes directores o gerentes de diferentes departamentos. Finanzas, que tienes que ver con usualmente un negocio pequeño con facturación, cobro y ese tipo de cosas. Recursos humanos, ¿verdad? Tienes mercadeo y venta, que usualmente el mismo departamento. Tienes servicio al cliente y tiene después lo que se llama a logística, que es operaciones, cómo tú der servicio. Si tú eres el dueño y tú estás metido en todo eso, hay un problema. O si tu empleado de finanzas también hace servicio al cliente, hay un problema. Yo sé que es un poquito difícil cuando arrancas, pero cuando tú arrancas, si tú empiezas con una estructura correcta y un timeline, ¿cómo se dice timeline en español? Una fecha prevista para cuando tú vas a ir modificando basado en la venta y cuando tú alcances cada paso, el éxito va a ser mejor, tenemos más probabilidad de llegar a ello, ¿ok? So, ese es número uno. El problema, el problema número tres sobre la estructura, el problema número tres sobre la estructura y muy, muy importante es la siguiente: crecen. Hay muchos negocios pequeños que crecen y logran las ventas que están buscando. Pero cuando no hay una estructura organizada, eso básicamente llega a un nivel donde se devorona, donde ese crecimiento no fue diseñado. Y al no ser diseñado, lo que sucede es que básicamente no hay la manera de cómo tú proactivamente tomar decisiones, sino tú vives en una constante de reaccionando
a cada momento, a cada cosa que pasa en el día a día. Y cuando tú operas de una manera que tú estás reaccionando en vez de proactivamente tomar decisiones claves que te permiten escalar exponencialmente, básicamente no va para adelante, ¿ok? Vamos ahora con el pilar número 4, que es el sistema. El sistema es el motor de todo lo que tú haces en tu vida, en el negocio, en lo que sea. Este es sumamente importante, ¿ok? El problema número uno con el sistema es que hacen todo manual. No hay eficiencia. Todo empieza de cero. No hay un mecanismo de eficiencia, no hay tecnología, no hay CRM, no hay sistema de contacto automático, de seguimiento, de facturación. No hay un sistema, por ejemplo, de cómo desarrollar un embudo para tú a los clientes existentes, venderle más servicios o escalarlo a otro nivel o subirle los precios, lo que sea. Cuando ese sistema no existe, tú estás reaccionando todos los días desde cero. Y a tú reaccionar desde cero, porque no hay existencia, no hay eficiencia, porque el sistema no existe, lo que sucede es que si tu probabilidad era de llegar a $100,000 mensuales, digamos, en un año, va a lograrlo en 3 años, pero y quizás nunca lo llegue a lograr tampoco, porque lo que vas a hacer es que vas a conseguir un cliente y por falta de dar ese servicio requerido para retener ese sistema de retención de clientes, lo que sucede es que tú vas a tener un churn. Un churn es, te llegan 5 clientes, pero en 6 meses se te van tres. Llegan cinco más, en 4 meses se van tres más. Cuando tú estás viendo todo eso, tu nivel operacional de costo de operación sube, pero tus ingresos cogen, hacen así, ¡fu! Pan en plateau, ¡fu! Pam en plateau, meaning que suben y bajan rápidamente, pero los gastos se mantienen y van escalando. Eso es lo que hace que te afecta tu bottom line, tu bolsillo, tu net profit. ¿Me entendieron? ¿Ok? Ese es el problema número uno sobre el pilar número 4, que es sistema. El problema número 2 es que no hay herramientas. Como la mencioné hace un momento, herramientas significa, por ejemplo, tú tienes una constructora, ¿verdad? Tú necesitas, o no importa qué negocio tú tengas, tú necesitas tener un CRM, ¿ok? Un CRM para administrar actividades, calendar, operaciones, contratos y un sinnúmero de cosas. Actividades. Necesitas, por ejemplo, tener tu calendario integrado, tener tu facturación integrada, tu mercadeo, que cuando llega un prospecto automáticamente sale un correo electrónico o un texto o un mensaje de WhatsApp dándole seguimiento y verificando que si tuvieron una reunión, tú tienes la IA integrada que puede grabar esa reunión y automáticamente sacar cuáles fueron los puntos clave, encontrar las oportunidades en esa conversación y tú tomar acción de ahí para automáticamente responder al cliente. Le dando los ejemplos de cómo se utiliza un sistema de esta índole y más hoy, ¿verdad? A eso me refiero con el problema número 2 de las herramientas. Eh, la eficiencia lo es todo y más hoy día. Sin eficiencia no hay manera de cómo crecer un negocio de una manera saludable, que tú no tengas, que tú como dueño de empresa no te quemes, no te burned out, ¿verdad? Y eso es un problema bien grave. El problema número 3, referente al pilar de los sistemas, es básicamente delegar. Cuando tú no puedes delegar funciones porque tú no tienes el mecanismo, las herramientas, como acabo de decir, ¿verdad? Los procesos documentados, los roles definidos, las métricas por roles. Cada persona en la empresa tiene que tener un número, ¿ok? Mercadeo tiene que tener un número, venta un número, operación un número, finanzas varios números. Si nada de eso está definido en papel y tú sabes exactamente qué hay que hacer para tú lograr todo eso es un problema que no te va a permitir poder escalar y mucho menos crecer. ¿Verdad? Recuérdense, yo ayudo a compañías que van de 0 a 1 millón. Eso es growth, eso es crecimiento. Hay otras que quieren, después que crecen, que ya saben más o menos, vamos entonces a mezclar lo que es crecimiento con escalación. Y ahí te va de 1 a 3 millones. Ya cuando tú llegas a $3 millones, ¿verdad que sí? O en RD puede ser, por ejemplo, tú estés facturando, eh, digamos 50,000, 3 millones, 4 millones de pesos todos los meses, ¿verdad? Con una ganancia neta de un 25%. Eso es una compañía genial, ¿verdad? Si tú quieres hacer eso, tú necesitas tener claro cada uno de los pilares que he mencionado acá y cada uno de esos problemas tiene que estar resuelto y automatizado de la mejor manera posible para poder tú crecer
y después crecer con escalación y después de eso poder escalar a un nivel que tu negocio corra un 95% sin ti, porque tú te has convertido en el visionario, la persona de la visión. ¿Me entiendes? Ya eso dicho, vamos al pilar número 5. El pilar número 5 es el último pilar en la parte de crecimiento de un negocio y ese pilar se llama ejecución. Y el problema número uno que tienen la gente en este pilar es que confunden estar ocupado con ejecutar. Movimiento, estar busy, estar ocupado, estar haciendo mil cosas todos los días, que esto, una llamada, que lo otro, que aquello, no significa progreso. Eso no significa progreso. A veces tú estás sentado aquí como un visionario, con todo lo que yo acabo de decir, ejecutado, planeado, estructurado, con sistemas, corriendo como un drive-thru de McDonald's. Yo siempre digo esto, si se van a un McDonald's o un KFC o lo que sea y tú miras cómo llega un carro, pide una orden, pasa, la busca, paga, fue y se va. Viene otro carro, hace la orden, paga, recibe su orden y se va. Imagínate que tu negocio sea así y que tú todos los días recibas 100, 200, 300, 400 órdenes. Así, llegan y se van, y llegan y se van, y que tú no tengas que estar involucrado en el medio de nada de eso. Eso es una máquina de hacer plata. A eso es que me refiero con la ejecución, ¿ok? Eso es un ejemplo de ejecución perfecta y progreso, porque se mide con el ingreso de revenue, ¿verdad? Se mide con el aumento de ingresos, eso es revenue, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Resolver ese problema es esencial. El problema número dos, que tiene que ver con la ejecución, es que nunca terminan lo que empiezan. En mi industria, me recuerdo con esto que yo tengo muchos colegas, ¿verdad? Y en grupo mío, en esos años, en mi industria, en el Producers Club, había como unos 1500 miembros, ¿verdad? No, perdón, habían como unos, no, en general, entre Producers Club, Apprentice, habían como 1500. Producers Club eran como unos 600. Pero mira qué sucede. Cada 3 meses íbamos toditos a estos seminarios a hablar sobre venta, mercadeo, operación, logística, todo lo que yo digo aquí, los 5 pilares, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Yo me voy para el primer evento en marzo o abril 2000, del año. Voy, ahí yo aprendo o regreso con 3 ideas. Son 3 ideas que me van a ayudar a mí a menear la aguja hacia donde yo quiero ir, mi norte, mi meta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ya en julio viene la segunda reunión del año. Arranco. Cuando salgo de ahí, tengo 3 ideas más. ¿Qué sucede? Regreso en julio con 3 ideas, pero las ideas de marzo y abril, que son 3 también, no ejecuté porque no tengo los pilares estructurados. Ahora se me juntan, quizás ejecuté una sola, bien mediocre, ¿verdad? La otra la tengo ready para ejecutar y la cuarta no he hecho nada. Pero no puedo implementar esta que está acá porque esta que está acá ni siquiera más por un 70% y esta ni siquiera la he empezado. ¿Me entendés? Entonces el efecto compuesto comienzas a apilar una sobre la otra y cada una de esas ideas, decisiones que tú tomas cuesta dinero, mucho dinero, miles de dólares y tiempo. Ese es el problema número dos más grave que hay, que quieren hacer mil cosas y no terminan. Como dicen en dominicano, dicen los latinos, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Me entendés? Eso es bueno siempre. Tú identificar que una de las cosas que yo hago cuando hago secciones one-on-one con los emprendedores, con la gente de negocio, la gente que quieren escalar, si se miran aquí arriba, miren, in 5000, ¿ok? Eso significa, yo llegué a las 5000 compañías que crecía más rápido en los Estados Unidos 2 años consecutivos en mi industria, en mi región. Para mí es un logro bien grande porque toma mucho sacrificio. ¿Cómo yo logro eso? Es haciendo lo que le estoy diciendo aquí. Y en este video nuevamente es sumamente importante porque estamos discutiendo cuáles son los errores críticos en cada uno de los pilares que son esenciales para tú poder crecer o escalar una compañía y tener una salida exitosa. So, nuevamente, lo que yo hice para resolver el problema ese que le acabo de decir es que yo iba, por ejemplo, mira, número uno, perdón,
yo iba y yo hacía a fin de año mi plan de negocio y ya yo sé para el 2027, digamos 26, lo que tenía que hacer. Entonces, ya yo tengo cada una de esas cosas diseñada, planificada, estructurada, documentada de cada uno de esos pasos por mes, por trimestre, por año, qué es lo que se va a hacer. Y entonces me permitía cada vez que yo iba a mi seminario buscar una idea o algo que iba a añadir valor a lo que ya estaba planificado, no añadía cosas diferentes, para poder mover la aguja hacia esa meta. Pero la visión siempre era la misma, ¿me entendés? Me desvié un poquito, pero era para que tengan una idea, ¿ok? Y esas son las cosas que te ayudan a tú poder estructurar cualquier idea, sea personal también. Si no importa si tú no tienes un negocio y te estamos hablando, por ejemplo, de lograr estabilidad financiera, esto aplica de igual manera, ¿ok? Es la misma cosa, el mismo concepto. So, el problema número 3, pilar número 5, que es ejecución, básicamente es no miden, no repasan, no revisan. Yo siempre digo algo que me enseñó una mentora. Robin me enseñó esto. Lo que no se mide, no se sabe. Lo que se mide, se analiza, se reporta, eso tiene un crecimiento exponencial. Entonces, una de las cosas que hacen muchos negocios es que ellos asumen que todos van bien sin actually ver los números. Los números no mienten. Como negocio, tú tienes que saber un sinnúmero de métricas, KPIs, ¿verdad? Key Performance Indicators, que son números específicos que te dicen la verdad de lo que está sucediendo. ¿Qué vendo? ¿Cuándo lo vendo? ¿Cuánto vendo? ¿A quién le vendo? ¿Qué temporada de alta? ¿Qué temporada de baja? ¿Cuánto me quedan? ¿Cuál es la utilización mía por personal? ¿Verdad? Así yo sé si tengo que contratar más personas o si puedo, cuál es la capacidad yo aumentar los ingresos con el personal que ya tengo actualmente. ¿Qué tecnología puedo yo traer en vez de buscar más empleados para que mis empleados trabajen más fácil, más eficiente e incrementen la productividad? Todo eso es sumamente importante, pero la gente no lo hace. Entonces, al no hacerlo, por eso es que fracasan. Estos son nuevamente los problemas principales en los 5 pilares: visión, planificación, estructura, sistema y ejecución. Los pilares que son esenciales para tú crecer una compañía de 0 a 1 millón de dólares, sea en un año, 2 años, 3 años, it doesn't matter, pero hacerlo. ¿Ok? Depende de la industria, más rápido tú llegas. Depende del esfuerzo, más rápido tú llegas. Y después que tú llegas a 1 millón, ¿cómo tú la escalas? Ahora vengo con el pilar número 6, que es un pilar ya que más avanzado, pero se implementa después que tenemos los 5 primordiales hechos, ¿ok? Y eso tiene que ver con la triple R, que significa en inglés, review, rinse and repeat, revisar, refinar y repetir. Y el problema número uno que sucede con esto es que las personas, las compañías, los dueños de empresas no se detienen a medir. Esto va de la mano con lo que acabo de decir. Ellos van como que una carrera a todo lo que da, a todo lo que da, vamos para allá. Porque cuando uno ve dinero que está entrando, uno se emociona, ¿me entiendes? Pero muy pocos toman el tiempo de parar y decir, güey, esto es fantástico, ¿verdad que sí? Estamos haciendo plata, pero ¿de dónde viene? Cuando yo pude escalar mi negocio, yo pude hacer lo que le estoy diciendo y yo me di cuenta, por ejemplo, que yo tenía un niche, el niche de la salud, yo era muy bueno con los doctores. Entonces yo me cogí y me fui por esa rama y un 48% de mi clientela perdóneme, eran básicamente doctores. ¿Y por qué le digo esto? Porque los doctores se quedaban conmigo 8 años, 10 años, 12 años. Y después yo averigüé a través de midiendo y revisando y repasando todos estos tipos de relaciones con mis clientes, que cuando yo le ofrecía, por ejemplo, yo le daba una central, un server, y le daba un firewall, y le daba un switch, y le daba la infraestructura para ellos correr sus prácticas, su consultorio. Esa infraestructura me podía costar a mí $7,000. Yo lo pagaba yo se la rentaba a ellos. Ellos me pagaban por esa infraestructura, digamos, $800 mensuales. Más aparte de eso, me daban un contrato que yo era el departamento técnico completo de arriba abajo por unos $3,000. Pues son 3,800. Enfóquese en $800 que le acabo de decir. 800 por los son $9,600. En un año yo pagaba la infraestructura que yo le daba a ese cliente. Esa infraestructura era buena por los próximos 36 meses después de eso. Entonces yo cobraba $800 mensuales, que son $9,600 mensuales al año,
por 3 años por encima después que pagué el equipo, ¿verdad? Y eso cogía y yo me ganaba básicamente un 400% o más del dinero que había invertido. Aparte de eso, eso me servía como deducciones de los impuestos que tiene que pagar el gobierno de Estados Unidos todos los años, como un deduction, como depreciación. Me captaron lo que le acabo de decir bien rápido. Pero el beneficio mayor era que el cliente, mi competencia no podía competir. ¿Por qué? Porque el cliente, mi competencia ahí, le decía a mi cliente, tú necesitas una central, una estructura, seguridad cibernética, que esto, que aquello, que lo otro. Ah, mira, te va a costar $40,000. Para implementación, $10,000. Yo decía, no, yo te doy la infraestructura y la implementación, que son $10,000, yo te la divido en 48 meses, que es el contrato. Y le firmaba un contrato por 3 o 4 años. ¿Captaron? Esas son las cositas, los levers, las palanquitas pequeñas que tú haces así, mueve aquí, mueve acá, y cuando tú miras para atrás y tú tienes 100 clientes de esa índole, tú estás generando $500,000 mensuales en contrato. Y así es que se crea valor en enterprise, ¿cómo se dice en español eso? Enterprise value en una compañía que te permite escalarla y vienen entonces y te la compran por un dineral. Piensen en lo que le acabo de decir. Me fui un poquito de topic, pero ese ejemplo que le acabo de dar vale mucho. ¿Entienden? ¿Ok? El problema número 2 con las triple R. Este problema es semejante a lo que le acabo de decir. Muchas personas revisan, pero no saben qué ajustar, qué ajuste hacer. Y eso viene porque varias cosas, no entienden los números. ¿Ok? Eso es lo primordial mayormente. Pero también por emoción. Una de las cosas que me pasó a mí por muchos años, como por 3 años, creo yo, era que mis empleados para mí eran una de las cosas más importantes en mi compañía. Yo siempre decía como que yo quería que mis empleados tuviesen todos bien y ese era mi enfoque. Pero siempre hay uno, dos, tres empleados que no son buenos. Pero entonces tú como dueño sabes que tiene un hijo, una hija, tienes responsabilidades y tú tratas de cambiar y cambiar y cambiar. Entonces tú tomas decisiones con emociones y a veces esas emociones hacen que tú como dueño de empresa pierdas ingresos. Yo perdí clientes. Un empleado me costó a mí, digamos, $150,000 en un año. Y para tú conseguir $150,000, si tú sabes los números en mi industria, esos $150,000 me costaban a mí conseguirlo como unos $15,000 entre prospectos y qué sé yo qué, el costo de venta. Ese empleado me costó eso. Entonces, me tomó mucho tiempo poner las emociones a lados y entender los números, como el ejemplo que le acabo de decir a Mimito, sobre el costo de el cliente, para entonces yo determinar, decir, ¿sabe algo? Un empleado, aún sea una buena persona, pero no es la persona correcta para la posición, afecta el equipo completo a nivel de eficiencia y productividad y de ejecución. Hay que reemplazarlo. Por eso, como dueño de empresa, negociante, no tomes decisiones basadas en emoción. Tú no puedes permitir que el barco se hunda. Si tú ves que hay algo que está haciendo que el barco vaya bajando, si tú dejas que eso se quede ahí, se hunde el barco entero y todo el mundo que está arriba. ¿Captaron? Hay cero emociones, no emotions. ¿Me entendieron? Eso es muy importante. El último problema que tiene que ver con las triple R, el número 3, ¿verdad? Es básicamente el siguiente. No hay un cadence, una cadencia, un ritmo el cual ellos ejecuten la revisión. Por eso yo le digo a ustedes, cuando yo hablo con los clientes míos, o sean personal o de negocio, yo le ayudo a crear una visión, claridad, 10 años, a otros son a 15 años, depende de la edad, ¿verdad? Pero a 10 años, después a 10 años se convierte en 5 años, 5 en un año, y ese año lo dividimos en 4 trimestres, y esos trimestres cada uno tiene 13 semanas. Tú vas ejecutando semana por semana y tú tienes que medir y repasar cada 3 meses y después comparar cada quarter, cada 3 meses con el anterior y sucesivamente y después año por año. Y después tú dices algo y mide lo que se llama los rolling 12, los meses que están rodando, los últimos 12 meses rodantes. Ese es el fracaso, perdón, el problema, uno de los problemas más graves que hay cuando se trata, por ejemplo, de medir las finanzas de una empresa. No solamente no saber los números,
sino que la gente no lo hace, se sienten muy cómodos, se acomplechan, se ponen a como que, no, I'm fine, estoy bien porque veo plata. Mentira, cuando tú estás viendo para atrás y date cuenta, you're hemorrhaging, estamos dando una hemorragia de dinero, pues plata por el lado que ni te cuenta te da. Entonces tú tienes que coger y setear un patrón, el cual tú cada 3 meses hagas esto. Y a fin de año haces un retiro con tu personal clave, hablar de lo que viene el próximo año, cuáles fueron las cosas que pasaron malas, la buena y que viene. En el video anteriormente yo siempre digo, cuando yo planifico, yo veo qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Entonces, yo soy una persona conservadora, yo me voy al medio, the middle, ¿verdad que sí? Igualmente, en la estrategia de venta se hacen las mismas cosas. So, ya eso dicho, acabamos de básicamente discutir cuáles son los problemas claves, primordiales en cada uno de los pilares. Y los pilares son, primordiales son visión, planificación, estructura, sistema y ejecución. Eso te permite coger un negocio de 0 a 1 millón y crecerlo. Ahora, para escalar, tú tienes que aprender a utilizar el sexto pilar, que es un sistema de responsabilidad. En inglés se llama accountability. ¿Cómo tú te haces tú mismo responsable de tus acciones? Tú tienes que repasar, tú tienes que refinar y repetir. Eso básicamente tú mira, refina, aprende, coge todo lo malo, lo enjagua, lo bota y sigue con todo lo bueno para adelante. ¿Me entiendes? Eso es muy, muy importante. Y siempre saber dónde tú vas. Nunca asumas. No assumptions, no emociones. Ya eso dicho, si este video le sirvió o si tiene alguna pregunta, tiene algún, si tú tienes, por ejemplo, un negocio pequeño, quieres escalarlo, un negocio pequeño, quieres, digamos, por ejemplo, tú quieres hacer $10,000 mensuales, $20,000 mensuales, o quieres crecer a 1 millón, o quieres reestructurar tu compañía, o no tienes claro lo que quieres hacer, aquí en la pantalla está pedronuñezbautista.com. Esa es mi plataforma, mi website. Puede ir y puede agendar una llamada a ver si es compatible. Yo le puedo ayudar con lo que quiere hacer, ¿me entiendes? Yo ofrezco paquetes de claridad, una llamada a secciones que son básicamente usted y yo por 3, 4 horas. Tiene un costo, ¿verdad? Pero yo le ayudo con eso básicamente a buscar la claridad necesaria que usted necesita para usted poder lograr lo que está buscando en la vida o en su negocio, para usted y para su familia. Nuevamente, por favor, suscríbase al canal, dele like, comente, compártenlo. Thank you y pasen buenas.